Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 32. Isaías 32. Vamos a ver en esta tarde qué el Señor nos quiere decir en esta tarde. Isaías 32. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gloria, honra. Si ya lo ha encontrado, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así, Isaías 32, He aquí que para justicia reinará un rey justo, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Hasta acá la palabra del Señor. Fíjese qué grande que es esta palabra, porque el entorno en el cual se estuvo desarrollando Isaías en esta parte de su libro, había una gran maldad y una gran iniquidad en el pueblo de Judá. Se habían enriquecido y estaban nadando en oro. Había mucha riqueza, y por esa riqueza se había desviado su corazón de la verdad de Dios. Se habían basado en sus riquezas, se habían hecho alianzas con Egipto y todo lo demás, y había mucha impiedad y había mucha injusticia de los grandes contra el pueblo. Mucha injusticia de parte del rey, de los príncipes, de los señores de las casas. Había mucha injusticia contra el pueblo. Entonces Isaías empieza y muestra otra realidad, que es la realidad de Dios. Dice, he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán el juicio. Quiere decir que Isaías estaba profetizando la venida de Cristo, estaba profetizando el reino glorioso de nuestro Señor Jesús, y estaba haciendo la contrapartida de toda la maldad que había en la tierra, de toda la maldad que había en el pueblo, de todo lo malo que estaba pasando. Le decía, esto va a terminar, y aquí va a venir un rey justo, que era Jesús de Nazaret. Entonces, fíjese qué tremendo. Lo primero que está marcando acá la palabra, que una cosa es la realidad que nosotros podemos ver, en la cual nos manejamos, en la cual vivimos, pero hay otra realidad que es la victoria de Jesús, es la victoria a través de nuestra fe, es la victoria frente a todas las cosas malas que nos suceden. Pero no dice que nos van a dejar de pasar, porque fíjese más adelante, dice
que será refugio, escondedero contra el viento. Usted imagínese en esta parte donde estaba prácticamente el desierto, el viento muy caluroso, la inclemencia del viento, sufrían golpes de calor, sufrían todo lo que nos pasa a nosotros en esos fuertes veranos, ellos les pasaba mucho más porque vivían en el desierto, no tenían agua y todo ese tipo de cuestiones, entonces había problemas y les decía que iban a seguir los problemas. No le dice, no te va a faltar esto, sino dice que iba a tener, que iba a haber ese viento, pero dice que este rey iba a ser escondedero frente a ese viento. Y el tema central de esto es que si realmente Jesús es el rey de nuestra vida. Porque si bien acá Isaías estaba hablando del futuro reino del Mesías, hoy nosotros lo tenemos que tener a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si nosotros realmente lo tenemos como el Rey de nuestra vida, con todo lo que eso significa, vamos a tener problemas, pero los vamos a vencer. No solamente los pequeños problemas, sino los grandes problemas. Porque fíjate lo que dice acá. Y como refugio contra el turbión. El turbión ya era un viento extremadamente fuerte que si vamos a hacer una comparación, acá en el interior de nuestro país, cuando habla del viento sonda, cuando habla del viento sonda, ese viento que rompe todo, ese viento que es extremadamente caliente, que es extremadamente impetuoso, eso era el turbión. Frente a las grandes tempestades, dice la palabra que iba a ser refugio contra el turbión. Quiere decir que el Señor es nuestro refugio en las pequeñas cosas y en los grandes problemas, pero si Él realmente está reinando en nuestra vida. ¿Y cómo lo podemos hacer reinar en nuestra vida? Dándole el primer lugar. Dándole el primer lugar. ¿Se da cuenta? Porque muchas veces nosotros tenemos en primer lugar montones de cosas antes del Señor Jesús. Tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras necesidades, tenemos nuestros gustos, nuestros placeres, tenemos todas las cosas, muchas cosas adelante que el Señor Jesús. Entonces nosotros, ¿cómo lo tenemos a Jesús en nuestra vida? ¿Lo tenemos en el primer lugar o lo tenemos por el medio o bien allá atrás? Entonces, fíjese, lo que nosotros tenemos que hacer es tenerlo realmente por Rey, porque Él va a ser nuestro escondedero y nuestro refugio, pero si lo tenemos en primer lugar, y vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero las vamos a vencer. Y vos fijate lo que dice acá, en el 2 dice, como arroyo de agua en tierra de sequedad. Esto es tremendo porque cuando a todo el mundo le falte, a vos no te va a faltar. Pero nosotros tenemos que saber, entender y comprender y ser agradecidos con la provisión de Dios. La palabra nos enseña que al justo, en un salmo le dice, pan y agua no te faltará. Lo que pasa que hay mucha gente que no se llena con el pan y con el agua. ¿Le parece poco? ¿Le parece poco? Muchas veces por ahí a la gente dice, otra vez fideo, otra vez arroz hervido, o este tipo de cosas. Pero ¿podés creer que si Dios realmente cierra la mano sobre tu cabeza, ni siquiera arroz, ni siquiera fideo vas a tener para comer? Y eso lo sabemos bien. Antes con Graciela, cuando recién empezamos en el Evangelio, teníamos las generaciones. Las generaciones nuestras eran 30 días de arroz hervido, 40 días de arroz hervido, 40 días de papa hervida. Pero ¿sabés una cosa?
cada vez que comíamos le dábamos las gracias al Señor. Y todas las noches nos fuimos con la panza llena. No importa que hubiéramos comido 40 días seguidos papa hervida, pero habíamos comido, porque teníamos en mente que había un montón de gente tirada en la calle en pleno invierno, muertos de frío, que no tenían ni siquiera una papa hervida para comer. Y eso lo sabíamos. Y el Señor nunca nos desabasteció. Y sí, y cada vez que la comíamos era más rica. Y después, bueno, fuimos avanzando. Comíamos ya empezamos a mejorar nuestra economía y ya hacíamos guiso. Y con un chorizo hacíamos 3 guisos. Con un chorizo hacíamos 3 guisos. Lo partíamos en 3 y con eso cocinábamos. Y después seguimos. Y vino la bendición de Dios sobre nuestra vida. Vino. Pero hubo muchísimos cambios también que nosotros tuvimos que hacer y tuvimos que aprender a ponerlo a Él por primer lugar. Esto que yo contaba en la gratitud, que hacía 25 años que estaba trabajando como profesor, yo había perdido mi trabajo por no querer hacer cosas indebidas en mi trabajo. Yo era el encargado de iluminación de 3 edificios de la sede central de YPF. Y a mí me hablaron para pasar materiales viejos por materiales nuevos y cobrar la diferencia. Y yo le dije que no, que eso era un robo. Y por eso me echaron y por eso me quedé sin trabajo. Pero le fui fiel a Dios porque sabía que eso no estaba en la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Muchas veces hacer la voluntad de Dios nos va a traer en algún momento algún cimbronazo. Porque hoy el mundo quiere hacer cosas lejos, bien lejos de la voluntad de Dios. Cuanto más trucho, dirían los jóvenes, mejor. Pero uno tiene que ser fiel. Y tener a Jesús como Rey significa serle fiel. Muchas veces no somos fieles. La palabra nos enseña que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero el tema es que si en algo le fallamos, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y volver a caminar, no quedarnos y decir, Dios no me ama, ya perdí todo. Tenés que arrepentirte y volver a caminar, porque la palabra nos enseña, si 7 veces cae el justo, 7 Dios lo levantará. Dios no te va a dejar caído, no te va a dejar tirado en el piso, pero vos te tenés que levantar. Y vos te levantás cuando te arrepentís de lo malo que hiciste, de la metida de pata que hiciste, le decís, perdoname Señor, yo no quiero volver a hacerlo, y el Señor te va a dar la fuerza para seguir caminando. Y vos fijate, dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Imagínese caminando en un desierto, el sol tremendamente fuerte, y con qué beneficio y con qué alegría vos podés encontrar una sombra. A veces cuando estamos caminando en la calle en pleno verano, nos quedamos abajo de un árbol, para disfrutar un cachito de la sombra. Imagínate lo que esto significa. Esto te está hablando de una paz espiritual. Esto te está hablando de un reposo espiritual, esa sombra de un gran peñasco en tierra calurosa. Y después dice, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y acá tuve que recurrir al diccionario, que usted también lo tendría que hacer, para entender la palabra de Dios. Porque yo tenía que ofuscar, era cuando por ahí uno se enoja, cuando uno pierde el control y todo ese tipo de cosas, pero ¿sabe que no? Ofuscar también significa deslumbrar. Cuando una luz muy fuerte nos tapa la vista, ¿vio cuando nos pega el sol de frente y quedamos medio enceguecidos? Eso es ofuscar. Pero fíjate, acá el sentido espiritual que le está dando Isaías, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, significa que hay algo que está ofuscando nuestra vida, hay algo que no nos está dejando ver bien
las cosas de Dios, hay algo que no nos está dejando ver y tomar un verdadero conocimiento de Dios, y entonces le tenemos que decir al Señor, ayúdame a ver realmente cuál es el centro de tu voluntad para mi vida. Ayúdame, porque dice, y los oídos de los oyentes oirán atentos. ¿Oímos atentamente la palabra? ¿Oímos atentamente o siempre hay algo que nos está haciendo perder la atención, o siempre hay algo que nosotros nos está llevando por otros pensamientos o por otras cosas? Fíjate una cosa, siempre la palabra viene con algún motivo y muchísimas veces nos han dicho, la verdad que me pasó lo que se predicó. Y por ahí la palabra viene y es una advertencia de ojo, te puede pasar esto, puede pasar aquello, puede tener un problema acá. Y si nosotros no estamos atentos, viene el problema, viene la lucha y nos enojamos con Dios, dejamos de congregarnos, dejamos de orar y hacemos todas las cosas que nosotros por ahí generalmente hacemos, los berrinches que por ahí hacemos, como hijos de Dios. Y sin embargo la palabra vino y la palabra nos dijo, ojo con esto, porque acá te puede venir un problema. Y como no prestamos atención, no oímos y no dejamos entrar la palabra en nuestro corazón, viene la lucha, viene la prueba y nos enojamos con Dios y nos enfriamos. Y después no venimos más a la iglesia, y después venimos a la iglesia, ay, me siento mal, me pasan todas estas cosas, no me quiero perder, o esto o aquello, pero es porque no estás prestando atención a la palabra. La palabra es para escucharla y para ponerla por obra en nuestra vida, porque la palabra nos va enseñando a cómo estar mejor con Dios, para ir caminando en una mejor novedad y en una forma mejor a los ojos de Dios, porque los ojos de Él están las 24 horas de nuestra vida. Y fíjese, esto, el poder ver claramente, el poder oír atentamente, son los cambios que va a producir el Espíritu Santo en nuestra vida, los cambios en nuestra vida. Y esos cambios van a determinar nuestro testimonio. La gente va a ver que hemos cambiado, la gente va a ver que estamos en un proceso de cambio, y hasta el final te van a llegar a decir, pensar que yo pensaba mal de vos, o pensar que antes vos eras así y ahora qué cambiado te veo, qué cambiada te veo. Esos son los cambios que está produciendo el Espíritu Santo, porque lo estamos empezando a poner a Jesús como Rey en nuestra vida y estamos siendo obedientes a su palabra. Hay gente, nosotros siempre decimos que uno tiene que estar en relación con Dios, que tiene que orar, que tiene que buscar, que tiene que clamar de Dios, y por ahí nadie viene a la oración, salvo ella que tuvo un problema, estaba internada con la bebé. Pero hay veces que no hay internaciones, hay veces que no hay problemas, hay veces que no hay nada, y no se viene a la oración, porque no se busca ese contacto con Dios. Y después resulta que por ahí dicen, escuché una alabanza o vi una predicación y me di cuenta que tenía que orar. Todos los domingos, todos los sábados, en cada culto les decimos que hay que estar en comunión con Dios, que tenemos que orar, que tenemos que buscar del Señor, y entra por acá y sale por acá. No lo hacemos el depósito en el corazón. Y fíjate todo lo que te estás perdiendo. Todo lo que te estás perdiendo. Porque dice que va a ser escondedero frente al viento, refugio contra el turbión, arroyos de agua en tierra de sequedad, y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Te estás perdiendo, ni más ni menos, la bendición de Dios. Porque la estás dejando pasar.
porque no haces un depósito en tu corazón frente a la palabra. ¿Te das cuenta? Porque si Dios te dice, ojo, que vas a tener problemas, pero en mí tenés la solución, en mí vas a tener el refugio, ¿y cómo? Y si no lo buscamos, si no nos apoyamos en Dios, estamos sin refugio, estamos sin nada. Y viene el problema y nos cachetea, nos mata a trompadas porque no tenemos escondedero, no tenemos refugio. Cuando el refugio lo ganamos estando en comunión con Él y teniéndolo a Jesús como Rey de nuestra vida. Y si usted no sabe cómo ponerlo a Jesús como Rey en nuestra vida, así como los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, dígale a Jesús, Señor, ¿cómo puedo hacerte Rey en mi vida? ¿Cómo puedo hacerte Rey en mi vida? Y Él te lo va a decir, y vos te vas a empezar a sentir cómo podés ponerlo a Jesús como el Rey de tu vida. Y es todo un proceso, es todo un proceso. ¿Te das cuenta? Como ahora, la nena está llorando porque la mamá la retó porque estaba escribiendo en la pared. Pero en la pared no se escribe. Y lo mismo va a pasar con nosotros. A veces metemos la pata y Dios te va a hacer notar que metiste la pata, vas a hacer un berrinche, pero después te vas a dar cuenta que Dios tenía razón y no lo vas a volver a hacer. ¿Te das cuenta? Así es la vida cristiana. La vida cristiana no es andar únicamente a los gritos, una iglesia llena, andar revolcándose en el piso, así como hacen muchos, sino la vida cristiana es tener paz en nuestra vida, paz en nuestro corazón, una comunión con Dios el Padre a través de Jesús y entender y comprender que nosotros necesitamos a Dios en cada momento. ¿Tenemos problemas con nuestros hijos? Oremos. ¿Tenemos problemas con nuestros compañeros? Oremos. ¿Tenemos problemas en el trabajo? Oremos. Busquemos la presencia de Dios, pero busquemos. Porque si no buscamos, después no nos quejemos y las cosas nos van mal. Porque no estamos buscando realmente de Dios y no estamos haciendo la verdadera voluntad de Dios. La palabra nos enseña, en una profecía de Jesús que está en Ezequiel, dice, mirad a mí, al que traspasaron. Mirad a mí, al que traspasaron. Miremos a Jesús, busquemos de Jesús, llenémonos de Jesús para ir venciendo todas las cosas. Y vos fijate que después va a haber todo un cambio, primero personal, en nuestros valores. ¿Dónde se expresa el cambio? Porque dice, el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Va a haber cambios en nuestra vida. E incluso va a haber cambio en los valores de nuestra vida, que a veces por ahí tenemos cosas como buenas y que por ahí para Dios no son tan buenas. Porque dice, el ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Hoy el mundo, cuanto más ventajero, cuanto más podés... sí, ventajero, porque hay otras palabras, pero no, que sería más o menos lo mismo, pero no son para usar en una predicación. Cuanto más malo sos, más piola. Porque si vos ves a uno y agarrás y lo ventajeaste, qué piola que sos. Uy, yo la verdad que no, lo hubiera ventajeado. Usted ve que le están dando mal el vuelto y se calla la boca, y se llevó todo el vuelto que está mal. Y sin embargo ese vuelto lo va a tener que pagar la cajera o el cajero. Y es un robo ante Dios. Es un robo. Pero no, somos los piolas, ¿no? Porque lo aventajeamos. O cuando van y te hacen el cuento del tío. Que te doy un billete, que te doy que te doy, te hacen el cuento del tío y te llevan toda la plata. Qué piola. Pero no. Eso ante los ojos de Dios está mal. ¿Te das cuenta? Y nosotros tenemos que ser hijos de Dios, no ventajeros. Tenemos que tener un cambio en nuestros valores. Y los valores son los valores de Cristo, los valores que están expresados en la cruz del Calvario, a través de la vida de Jesús.
Porque fíjate, al final se va a cumplir la palabra, que por sus frutos los conoceréis. Y ellos van a conocer realmente de que somos hijos de Dios, no porque andemos con la Biblia de saco y corbata, sí, o las mujeres con polleras largas hasta los tobillos. Se van a descubrir que somos hijos de Dios por los cambios en nuestra vida, por los cambios de nuestro corazón y por nuestros frutos. ¿Se dan cuenta? Porque dice, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, y dejando vacía al alma sedienta, ventajeándola, ¿no? Y quitando la bebida al sediento. Y a lo último dice, pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Te das cuenta? El testimonio vivo de tu vida cambiada a través del Espíritu Santo. Y está claro que el cambio se va a hacer gradual, porque nadie puede cambiar 20, 30, 40, 60 años de vivir mal, tac, de un día para el otro. Pero los cambios se van haciendo en forma graduales. Y el tema es no quedarnos, permitir que esos cambios se vayan dando. Más rápido, más despacio, pero que se vayan dando. Y estar buscando la comunión de Dios a través de su palabra. Porque ¿sabés una cosa? Esto que decía Isaías, que hablaba del reino de Cristo, Jesucristo nos dijo, el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos está entre vosotros. Pero el reino de los cielos lo tenemos que hacer primero en nuestro corazón, con nuestro cambio de vida, con nuestro cambio de actitudes, con nuestra fuerza entre medio de la lucha, de la prueba y confiando de que Dios nos va a rescatar, de que Dios nos va a liberar y que vamos a tener la victoria, porque Él prometió la victoria. Él nos prometió, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo vencí al mundo. ¿Y cuál es el mundo? Tus problemas, tus necesidades, tus ansiedades, todo lo malo que pasa en este mundo. Él los venció, pero nosotros ahora nos toca vencerlos con Él. Y si no lo buscamos, si no estamos en nuestra vida adecuada con Él, va a ser muy difícil. Muy difícil. Tenemos que estar en plena comunión con Él. Problemas vamos a tener hasta el día que nos muramos. Pero nosotros, si estamos con Él, la victoria la vamos a tener asegurada. Dios te bendiga. Amén.